días, feliz viernes y bienvenidos a una entrega más de Cátedra Médica, esta producción en donde la salud merece respeto. Ustedes nos escuchan a través de Rumba 98.5 FM, en la región del Cibao a través de Premium 101.1 FM y desde cualquier parte del mundo tiene la oportunidad de poder ir hasta nuestra página web www.rumba985fm.com. Allí está disponible la programación de Rumba FM en el transcurso del día. También puede disfrutar de un resumen especial transmitido a través de Telefuturo Canal 23 de lunes a viernes a partir de las 12:30 del mediodía y sábados y domingos a partir de las 10 de la noche. La intención de poder estar en diferentes plataformas es que usted pueda sacarle el mejor de los provechos a este contenido que busca que la ciudadanía dominicana pueda seguir recibiendo esta educación en salud y que eso se traduzca en calidad de vida para usted y los suyos. Saludar a todo el equipo que conforma esta producción. A la cabeza, liderando este equipo, el doctor Amaury García, el doctor Roberto Lafontaine, el doctor Nelson Rodríguez Monegro, el doctor Rafael Montero y toda esta estela de profesionales del área de la salud que han decidido apartar un momento en sus agendas y ser parte de este equipo para poder seguir aportando a la sociedad dominicana en estos temas. También saludar a nuestro equipo técnico, nuestro querido, amable y atento Isidro Labur, nuestro querido Kelvin Frías también, María y Ana que están pendientes de nosotros aquí en cabina. Somos una familia que cada mañana nos reunimos aquí para poder llevar a cabo este trabajo y lo hacemos con muchísimo amor, con muchísimo entusiasmo. Disfrutamos de este privilegio de poder llegar hasta cada uno de ustedes cada día. Hoy un contenido cargado de muchísima información, como es costumbre. La actualidad noticiosa la planteamos en el segmento sobre el escritorio de Cátedra Médica. También tendremos el segmento El ABC del ACV con todas esas recomendaciones, con toda esa orientación de qué debe hacer usted frente a un accidente cerebrovascular. También el segmento Un día como hoy en la medicina y como plato fuerte. Hoy vamos a estar hablando de ginecología y de un tema que causa mucho dolor de cabeza a las mujeres, es el tema de las infecciones vaginales. Así que les motivamos a que ustedes puedan estar ahí en sintonía y que si tienen alguna pregunta puedan comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas 809-682-9850 y nuestra línea internacional 833-380-0062. Saludamos a nuestro querido doctor Rafael Montero. Buenos días, doctor. Buenos días, Liz. Buenos días a ese público que nos escucha, al equipo técnico de esta cabina, Isidro, que siempre está atento a nuestra participación en este programa, y al doctor que nos acompaña hoy, que vamos a hablar de ginecología. Y además es el día que a Isidro más le gusta el programa, pues sobre todo por el bumper que tiene el tema de ginecología. Viernes otoñal, 22 de noviembre, ya casi ya suena el canto de la Navidad y ya la ciudad se comienza a congestionar un poco más, el tráfico, en fin, todas esas cosas. Pero aquí estamos, como siempre, activos y dando lo mejor de nosotros para que ese público esté siempre atento e informado sobre los temas de salud que les ayudarán a vivir mejor y más. Y estamos a una semana, doctor, de cumplir 3 años al aire. El próximo 29 de noviembre, pues este espacio, este programa, esta producción está de aniversario, 3 años ya realizando esta labor, que es una labor social. Parece que fue ayer. Así es, parece que fue ayer, pero aquí estamos ya 3 años después realizando este trabajo que disfrutamos muchísimo, un trabajo en el cual también nosotros aprendemos y que nos hace sentir pues satisfechos. Cada vez que entra una llamada de un oyente y dice, yo escuché tal información y a partir de ahí hice tal cambio en mi estilo de vida. Realmente para nosotros esa es la satisfacción más grande de poder realizar este tipo de trabajo. Y mucha gente me ha comentado de las cápsulas que se están saliendo también con el doctor Amaury. Entonces me han comentado muchas personas, estoy escuchando las cápsulas de salud de Rumba, que está con el doctor Amaury, está muy interesante, o sea que es un tema también de aporte del grupo de RCC Media a la salud de la población dominicana. Definitivamente, esas recomendaciones sobre el ACV y el eslogan que han pautado
con las siglas de ACVD, actúa, corre, vuela. Eso se le queda a la gente, doctor. Sí, así es. Y la gente entiende la importancia de poder accionar rápido, de correr, de volar ante cualquier manifestación. Y María parece que está en Navidad ya, pues anda de rojo. Ya María anda navideña, así es. Bueno, doctor, sin más, entrando ya con las noticias sobre el escritorio de Cátedra Médica. La ansiedad y la depresión, de acuerdo a a declaraciones de expertos en el área de la salud mental, son de las enfermedades de salud mental que tienen una mayor incidencia en los adultos mayores. Estas son condiciones de salud mental que se están presentando con mayor frecuencia en nuestros adultos mayores, vinculados a muchos factores como son el pasar de una vida laboral y activa y a una vida socialmente también activa, a estar inactivos, apartados, es un cambio drástico para nuestros adultos mayores. De hecho, aquí en las oportunidades que hemos trabajado programas hablando sobre la atención integral de los adultos mayores, los geriatras que han pasado por esta cabina pues hacen énfasis en no solo cuidar el tema de la salud física de nuestros adultos mayores, sino mantenerlos integrados a las actividades familiares. El hecho de que tengan esa interacción social es parte de ese cuidado integral que debe recibir el adulto mayor para poder garantizar su salud en todas las esferas. Entonces, en ese sentido, a veces, doctor, pues algunas familias dejan de lado a ese adulto mayor, no lo integran, no lo sacan a pasear. Sabemos que en muchos casos hay adultos mayores que tienen limitaciones, pero hay esfuerzos que se pueden hacer para que ellos no se sientan tan solos y tan aislados y caigan en una condición de estas que hace que muchos cuadros físicos también empeoren, porque cuando un adulto mayor tiene un cuadro depresivo, pues muchas veces se limita de alimentarse correctamente, de quizás tomarse sus medicaciones a tiempo, y esto lógicamente pues va en perjuicio de su salud. Y hay que ponerle mucha atención a eso y hacer consciente a las familias que tienen adultos mayores de la importancia de que ellos estén integrados a las actividades sociales y familiares. Pues la verdad que el tema del adulto mayor es un tema de interés. La República Dominicana demográficamente va aumentando su población de adultos mayores, con una característica muy distinta a los años anteriores, a 2 o 3 décadas atrás. Las familias eran muy numerosas y siempre los adultos mayores de esa época tenían siempre alrededor el cuidado de 1, 2, 3 de los hijos. Hoy en día la tasa de natalidad de la República Dominicana sigue bajando, por lo tanto la mayoría de las familias máximo tienen 2 hijos, y muchas veces uno de esos 2 hijos se va y migra al extranjero, y el adulto mayor entonces se queda con apenas cerca uno de los hijos, y entonces esos adultos mayores no se preparan para el momento del retiro, y es un tema que también hay que comenzar a trabajarlo en la República Dominicana, en las empresas, los expertos en recursos humanos, el tema de la preparación para el retiro, porque es un momento muy crítico de las personas, como tú decías, porque es un cambio radical de vida. Ya no tiene el compromiso de levantarse todos los días por la mañana para ir al trabajo, en fin. Entonces hay que buscar otras cosas que hacer, porque hay que todos los días levantarse por la mañana, ir a hacer alguna actividad física, aunque sea ir al supermercado todos los días o al colmado, en fin, hay que moverse. Con eso entonces los adultos mayores pueden evitar el tema de padecer estas situaciones que son típicas de la ansiedad y la depresión. Los seres humanos no estamos estructurados para vivir en soledad, estamos estructurados para vivir en comunidad. Entonces eso hay que trabajarlo, y aquellos que vayan teniendo sus padres que vayan envejeciendo también tienen que irlo trabajando en la familia, en la conversación del almuerzo, del domingo, en fin, todas esas cosas, porque al final la gente ahora está viviendo más también. Ese es otro tema. Entonces ya una persona de 70 es una segunda juventud, porque estamos teniendo personas de 75, 80, hasta 90, 95 años que están todavía ahí activos. Entonces tenemos que buscar cosas que hacer para nuestros adultos mayores, para que no se nos depriman y no entren en ansiedad. Así es, y también el hacerles entender que sus decisiones valen, porque muchas veces dentro de la dinámica que adopta una familia cuando tiene ya un adulto mayor en casa, pues está el tema de no permitirle
tener opinión en la toma de decisiones y muchas veces en la toma de decisiones que tienen que ver con asuntos de ese adulto mayor, de salud, de finanzas. Entonces, en ese sentido hay que seguir integrándolos porque sabemos que, lógicamente, el proceso de envejecimiento trae lentitud en el razonamiento y en otras funciones cognitivas. Sin embargo, el hecho de mantenerlos a ellos integrados, de que ellos se sientan validados, de que sientan que pueden opinar en temas que tienen que ver con ellos mismos, es muy importante, es de suma importancia. Y a nivel de la administración pública, también el Estado dominicano tiene que comenzar a poner en carpeta, por ahí en agenda, el desarrollo de algunos servicios sociales, como en otros países, para poder también contribuir con las comunidades y las familias para el soporte a estos adultos mayores. En algunos países, pues hay instituciones que se dedican a eso, a dedicar a salir a pasear con los adultos mayores. Hay lugares que los familiares llevan a sus adultos mayores a que se pasen el día allí con otros adultos mayores, en fin, todas esas cosas, toda esa infraestructura. También el Estado dominicano tiene que comenzar a pensar, a ir creando esa posibilidad también para contribuir con las familias y con el mismo adulto mayor que al final ha trabajado toda su vida, que ha contribuido con sus finanzas y con los impuestos al desarrollo nacional. Entonces también en ese momento hay que devolverle algunas de las cosas que él entregó a través de esos servicios sociales. Así mismo es. Bueno, doctor, en otro orden y dando seguimiento a un tema que ha estado en la palestra pública esta semana, es el tema de la seguridad de los hospitales por lo ocurrido el fin de semana en la emergencia del Hospital Darío Contreras, en donde 2 nacionales haitianos agredieron al personal de salud. El Servicio Nacional de Salud ha informado que está integrando más de 1,000 vigilantes nuevos en los hospitales en lo que va de este año. El Departamento de Seguridad Hospitalaria del Servicio Nacional de Salud ha asegurado que implementa estas acciones constantemente para poder fortalecer la seguridad de los hospitales y en los centros de primer nivel con el objetivo de poder salvaguardar en todo momento la integridad física de los usuarios, del personal médico y administrativo que presta servicios en los establecimientos de la red pública. Lo que nosotros esperamos es que esto no sea una respuesta mediática para no recibir la presión que están recibiendo con este tema que es tan fundamental, un tema de la seguridad y no solo para el personal médico, sino para los demás pacientes que estén en una sala de emergencia y tengan que vivir una escena de violencia por un comportamiento irreverente de gente que va a este tipo de hospitales. Entonces, esperemos que realmente se tomen medidas que funcionen, doctor, y que nuestro personal médico que hace este tipo de labor tan necesaria para la ciudadanía, pues no se vean expuestos a este tipo de situaciones en las cuales sus vidas se ven en riesgo. Pues el gobierno, los anuncios, un anuncio más. Lamentablemente es un gobierno reactivo. Lamentablemente estas situaciones que se dan a nivel de nuestros hospitales es una situación muy compleja. Inclusive la propia seguridad que está en estos establecimientos, en estos espacios, sobre todo en las emergencias, no puede ser cualquier seguridad. También tiene que ser una seguridad formada para dar respuesta al tipo de personas que llegan en ese momento, porque el tema de lo que pasa con una persona que está en una situación de salud solo lo entiende el que la padece. Entonces, es muy complicado eso. Y muchas veces nuestros dirigentes, nuestros directivos, nunca han pasado por las situaciones que pasa la gente en aquellas posiciones en las que ellos tienen que tomar las decisiones. Yo supongo que nuestro ministro de Salud nunca ha ido a una emergencia de un hospital público con una situación de salud. Posiblemente nunca, porque no tiene otras condiciones. Pero inclusive, y le estoy hablando por mi propia experiencia vivida en el último año y medio, inclusive en los establecimientos de salud privados, también se dan situaciones de esa naturaleza. Menos, porque hay menos demanda. Pero yo creo que esas cosas se pueden solucionar con 2 acciones muy sencillas. Primero, informar a la gente, porque uno llega a veces a las emergencias y nadie le informa. Hay que esperar, claro. Pero ¿por qué tengo que esperar? Si yo tengo una situación muchas veces bastante compleja, que el dolor no lo aguanto y alguien tiene que venir aunque sea pasamos la mano. Exacto. Pero eso no pasa, generalmente así hay que esperar. Y segundo, el vigilante que esté ahí o las personas que estén ahí
contribuyendo con la seguridad, también tiene que tener una información básica de las condiciones para priorizar, porque no es lo mismo una persona que llega con un dolor tipo 10 o 12 de puntuación, perdón, 9 o 10, que una persona que llega con un dolor de 1 a 10 con 5. Entonces, todas esas cosas tienen que entenderse, porque a veces esas reacciones de tipo violenta es porque la gente se está desesperado y ve que no le hacen caso, y entonces la gente fue muy crítica cuando yo vi el video, porque al final lo que más se ve en el video es la reacción de yo no sé si es médico o quién es, porque tiene una bata blanca, que al final también estaba agrediendo de manera violenta a la persona. Entonces también fue una respuesta tal vez más allá de lo que podría ser, pero en fin, esas situaciones con lo que vimos debería ya no aparecer más en la República Dominicana, pero sin embargo se sigue dando porque muchas veces la rutina nos hace perder de vista las situaciones por las que pasa la gente que llega a las emergencias. Los propios profesionales que están ahí tienen horas y horas de trabajo, 24 horas muchas veces sin dormir, hasta 36 pasan sin dormir. Y entonces en esas situaciones, cualquier mínimo detalle hace que una persona reaccione violentamente. Entonces todas esas cosas hay que comenzar a analizarlas, porque el mundo ha cambiado, señores. No podemos seguir trabajando los médicos 24, 36 horas en las emergencias, porque el que paga al final es el paciente. Así que no es solo poner más seguridad, no es solo eso. Son otras cosas que hay que ir analizando cuando ocurren estos eventos para que no sigan ocurriendo. Claro, doctor, y trabajar en lo que aquí hemos apostado siempre, el tema de humanizar el servicio. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a una emergencia, llego porque entiendo que lo que me está ocurriendo necesito una atención rápida. Entonces, cuando llego, no es lo mismo que a mí me reciba el personal y me diga, tiene que esperarse ahí. Aguántese ahí, siéntese ahí mientras a que alguien venga amablemente y me diga, miren, entendemos la situación por la que usted está pasando, pero hay unos criterios de clasificación de las emergencias. Hay otros pacientes que necesitan ser atendidos primero porque están en un estado más crítico. En un momento venimos por usted a atenderle. Cuando ese paciente recibe esa información de manera amable, humana, empática, pues entonces, lógicamente, la reacción no va a ser de violencia, sino va a comprender la razón por la cual le han sentado en una sala a esperar un momento más para ser atendido. Así es, yo fui esta semana a buscar un servicio a una institución pública y yo estaba sentadito, no había mucha gente, estaba sentado y vino una persona y se me acercó y me dijo, ¿qué usted va a realizar? Y yo le expliqué, y ahí mismo yo no tuve que esperar más, ella me explicó lo que yo tenía, me faltaban unos documentos para poder completar el proceso. Entonces, ¿por qué eso no se puede hacer en una emergencia? Claro. Y además en una emergencia se necesita mucho más, porque todo el que llega a una emergencia llega porque tiene alguna situación que lo llevó ahí desesperado, claro, que esperó un poco más para llegar. A mí me pasó una experiencia en un centro privado. Yo al final me fui 2 horas después, nadie me atendía, nadie me hacía caso. Sí. Y al final me fui. No era una situación, fui más porque me insistieron que fuera. Pero al final yo me fui para mi casa, no pasó nada, porque tenía 2 horas esperando. Y no volví, le escribí una carta al centro y todo eso. Y bueno, luego volví a la emergencia y la verdad que han mejorado. Pero es importante, como tú dices, que tomemos en cuenta la situación con la que llega la gente y cuidar a los que están ahí. Los médicos no pueden seguir trabajando en las emergencias 24 horas. Eso hay que cambiarlo, porque al final ese médico con 24 horas de servicio, su cerebro no está para responder. El sistema nervioso ya está listo. Entonces, claro, es muy importante eso. Doctor, y a propósito justamente de esta situación, pues la mirada se ha volcado nueva vez al tema de lo sobrecargado que está nuestro sistema de salud con la demanda de servicios médicos por parte de ciudadanos haitianos. Y en ese sentido, pues el senador y exministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera, alerta de que nuestro país no posee ni la cantidad de hospitales ni el personal médico para poder atender la gran demanda y exigencia de salud que hace el pueblo haitiano. Él dice, República Dominicana no puede con su infraestructura y la cantidad de médicos dominicanos atender la demanda del pueblo haitiano. Esto lo asegura
justamente por esta situación, que no es una situación que solamente ha ocurrido con nacionales haitianos, también nacionales dominicanos han tenido la misma actitud violenta hacia personal médico, pero justamente por ser este el caso más reciente, pues vuelve a ponerse la mirada en el tema de la sobrecarga en salud que tenemos con el tema de los servicios que se prestan a los nacionales haitianos. Es muy complicado el tema. Cuando se menciona la palabra Haití, eso genera muchas emociones, sí, de un lado y de otro. Ciertamente, el doctor Daniel Rivera, nuestro senador por Santiago, ex ministro de Salud, tuvo la experiencia de lo que pasaba a nivel de los hospitales dominicanos del Sistema Nacional de Salud. Entonces es posible que sí, que él tenga razón en el sentido de que no podemos atender la demanda de los 7, 8 millones de dominicanos y los 4 o los 5 de haitianos fijos y móviles que están circulando por República Dominicana. Pero hay que buscar una solución porque eso es un tema complejo. Migración tiene que resolver sus temas que tiene que resolver y salud tiene que dar respuesta. Exacto. El tema, como bien tú decías, se ha, digamos, visibilizado más la situación que se dio en el hospital Darío Contreras. Además se agredió a una autoridad, no solo el médico, sino que el subdirector del hospital, y ocurrió con unos ciudadanos haitianos. Entonces eso le ha dado más visibilidad a la situación y vuelve y trae sobre la mesa el tema de que la República Dominicana estamos destinando un 10, un 15, un 20, un 30, eso depende de quien diga la información, pues de los ciudadanos haitianos. Yo a veces me extraño porque les comento que en algunas investigaciones en las que yo participo o le doy seguimiento o asesoro en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuando se habla del tema se mide la variable nacionalidad, generalmente las estadísticas que reportan esos estudios, que son estudios limitados por supuesto, no superan el 10% de nacionales haitianos. Pero luego veo por otro sitio que dicen, no, con 30, con 40, con 50. Tal vez sería interesante que alguna entidad de investigación, a lo mejor la propia Universidad Autónoma o las universidades, podrían hacer algunos estudios, algunos levantamientos de naturaleza neutra, digamos, que refleje efectivamente cuál es la situación que estamos teniendo con relación a la demanda que está generando la población haitiana y separarla. Los haitianos que viven aquí, que pagan impuestos, etcétera, etcétera, y los que vienen ocasionales, que lo traen, alguien lo trae para que reciba la atención, y ahí podemos equilibrar y tal vez tomar mejores decisiones desde el punto de vista migratorio y desde el punto de vista de salud. Así es. Bueno, como última información, doctor, y un tema al que nosotros le dimos seguimiento desde que se comenzó a hablar de la sospecha aquí en República Dominicana, el tema del fentanilo. Francisco Domínguez Brito habla de que este tipo de sustancias representa una amenaza real para República Dominicana. Él ha expresado que esta amenaza crece cada día para nuestro país y que los efectos en los consumidores ya conocemos que son efectos devastadores que pueden costarle la vida a quienes se exponen a este tipo de sustancias. Señaló que en Estados Unidos esta droga sintética mata a más de 100,000 personas todos los años y que su cultura de consumo comienza a expandirse en otros países del continente americano. Y pues también habla de que este tipo de sustancia tiene precios más bajos y en consecuencia hay un mayor acceso por parte de personas más jóvenes a el consumo de este tipo de sustancias y a crear la adicción. En este sentido, nosotros cuando realizamos ese panel, aquí se hablaba de si había o no había, si estaba circulando o no fentanilo en el país, y nosotros de hecho trajimos un testimonio de una persona que se había visto expuesto aquí en República Dominicana a este tipo de droga que es altamente peligrosa. Entonces, en ese sentido hay que seguir poniendo atención, no cegarnos ante una realidad que puede representar un problema importante para nuestro país y que puede costar vidas. El tema del consumo de sustancias prohibidas también es un tema de mucha complejidad en el término de su gestión, digamos. El fentanilo ha venido a revolucionar ese mercado porque es un producto muy eficiente en el sentido de que tiene unos efectos potencialmente altos con relación a las otras drogas que se utilizan y es barato. Uh-huh. Entonces yo tengo un mejor resultado invirtiendo menos. Por lo tanto, entonces, con más frecuencia me doy los pases, como dicen los muchachos por ahí en la calle.
pero el efecto que tiene es devastador sobre quien lo consume, y generalmente el que comienza a consumir fentanilo es porque ya tiene una historia de otros consumos. Nadie comienza usando solo fentanilo, comienza con otros productos y llega un momento que ya no es suficiente de la respuesta que se espera, y entonces pasa el fentanilo porque además ahora es más barato. Sí. Es más barato, y entonces eso ha revolucionado el mercado. Por lo tanto, en términos de políticas de control de sustancias prohibidas, se necesita seguir trabajando en los barrios. Sí. En los barrios es que hay que trabajar en todos los sectores de la sociedad dominicana para disminuir el consumo, para trabajar en el tema del consumo. Hay que modificar la legislación que tenemos, porque todavía aquí el consumo de sustancias prohibidas está en lo penal. Entonces es un tema de salud. Y nadie se ha sentado a discutir que necesitamos modificar la legislación que tenemos con el tema del control de sustancias prohibidas. Porque tenemos que pensar que esos que están consumiendo son personas enfermas. Es un problema de salud, sí. No es un tema legal. Y si vamos a las cárceles dominicanas, que el 65% está todavía preventivo, la mayoría de esos están presos preventivamente por consumo de droga. Consumos pequeños, ¿no? Que son traficantes, que son consumidores, y cuando lo agarran lo meten preso. Entonces eso hay que cambiarlo, porque si no vamos a tener las cárceles llenas, vuelven en la cárcel, siguen consumiendo. En fin, es un tema complejo que hay que sentarse a las autoridades de salud y de justicia a ver cómo vamos a solucionar este tema, porque sí es una alerta que hace fue procurador, creo, Domínguez Brito, con relación al riesgo que tiene la sociedad dominicana, que cada vez nos estamos más modernizando. Esos turistas que llegan también traen sus cosillas, entonces, en fin, porque en sus países muchas veces son legalizadas. En fin, todo eso hace más compleja la gestión pública, la gestión de la sociedad dominicana y todo eso, porque vamos a seguir teniendo problemas de esa naturaleza, lo que hay que diseñar estrategias para irla enfrentando. Y doctor, nosotros hace unas semanas planteábamos aquí justamente en este segmento un estudio que había sido presentado por expertos en salud mental hablando de el % de adolescentes que están consumiendo sustancias prohibidas, y planteaban justamente eso que usted decía al final de su comentario, de que esto es una condición de salud mental que hay que trabajar adecuadamente. Las adicciones son problemas de salud mental, y muchas veces lo que ocurre es que se estigmatiza tanto a este tipo de personas que no se les da el seguimiento adecuado, la atención adecuada, sino que se les aísla, se les aparta, se les ve como personas que son inútiles para la sociedad, cuando con un tratamiento adecuado, un seguimiento adecuado, pueden ser ciudadanos útiles, ejemplares, y que no terminen cometiendo actos delictivos, porque el asunto es que la adicción los lleva a envolverse en asuntos de delincuencia. Entonces, si agarramos el problema en la base, podremos tener resultados diferentes. Es correcto. Y entonces, si cambiamos el concepto de que el que consume no es un delincuente y hay que meterlo preso, el que consume hay que tratarlo. Entonces tenemos que crear infraestructura pública para el tratamiento de la adicción, que no tenemos, o lo que tenemos es muy poco, insuficiente para la demanda que puede generarse. Tenemos algunas instituciones ahí, organizaciones no gubernamentales que hacen ese trabajo, pero ya con la situación que tenemos en República Dominicana hay que comenzar a pensar en infraestructura pública para el tratamiento de la adicción, en vez de crear cárceles para meterlo preso a los que consumen drogas. Así mismo es. Bueno, con esta información llegamos al final de Sobre el Escritorio de Cátedra Médica. Hacemos una breve pausa y retornamos de inmediato con el segmento El ABC del ACV. Cátedra Médica, porque